Como retroalimentación, nosotros hablamos como de ese método sistemático donde nosotros evaluamos unos resultados que obtenemos de una tarea, de una actividad, pero esos procesos, como ya tenemos un resultado a través de los indicadores, hablábamos, por ejemplo, de los KPIs, pues deben ser reintroducidos nuevamente en ese sistema. Y comenzamos el ciclo nuevamente con una planeación. ¿Para qué? Para poder optimizar ese comportamiento. Resulta que de esos indicadores nos queda una experiencia, ¿cierto? Como todo en la organización. Nos queda esa experiencia de un proceso bien hecho o mal hecho. De pronto el resultado no fue el esperado, pero en últimas es el aprendizaje el que nos queda. Vamos a mirar qué es esto de retroalimentación, ciclo de Deming o ciclo PHVA, retroalimentación del desempeño ya desde el ámbito del talento humano y unas conclusiones. Bueno, nos dice aquí que el proceso de retroalimentación parte de una información que nosotros hemos contrastado con un estándar o con un objetivo. Desde ahí, pues nosotros debemos sistematizar. La empresa puede ser la más pequeñita, pero si usted maneja bien un Excel o tiene una información con las mediciones y hace ciertos contrastes, pues es muy válido. Desde allí, pues nosotros garantizamos un funcionamiento eficiente de nuestra organización. De esta manera, se retroalimenta rápidamente el proceso de control, planeación. Antes de la planeación está el control. ¿Listo? Es como un requerimiento para que podamos avanzar a la siguiente etapa. Con frecuencia, solo es posible planear a partir de la información de control y no de proyecciones o previsiones del futuro. Claro, nosotros trabajamos en prospectiva y nos visualizamos años luz, a 10 y 20 años. Pero en últimas, lo que nosotros debemos tratar aquí es el proceso y el resultado que nos está dando esa información y qué es lo que vamos a hacer. Por eso no trabajamos con las proyecciones como tal. Ahora hay 3 momentos del control. Por eso dice aquí que son como 3 tipos de controles. Hay uno que está en función de la prevención, hay otro que es permanente o concurrente y hay un tercero que es un control de retroalimentación o posterior. Y desde ahí nosotros miramos absolutamente las funciones de recursos, de actividades, de los resultados de la organización. Preventivo porque es preliminar. ¿Listo? Listas de chequeo, estamos haciendo bien estos procesos, la máquina funciona bien. Es antes de iniciar el proceso. Revisamos desviaciones de calidad y de cantidad. Manejamos la política. Digamos que la política va a ser el lineamiento o cómo vamos a hacer ese proceso. Pues nos basamos mucho en las políticas. Políticas podemos encontrarlas de todo tipo, tecnológicas, de calidad. Encontramos dentro de la contabilidad también muchas políticas. Concurrente, es permanente, es en el momento en el que se está haciendo la operación, funciona mucho como la observación del proceso, de cómo funciona. Se genera desde allí una información. Entonces, cuando está ocurriendo el proceso, pues también sistematizamos ese dato real. Y el control posterior, que es correctivo, nos muestra los resultados finales y cómo podemos mejorar ese proceso. Pues ya lo hicimos el proceso, ya fabricamos, ya vendimos, ya pasó, pero finalmente, ¿cómo lo podemos mejorar para alcanzar unos objetivos de organización? Este es
el circuito de retroalimentación de control. Tenemos un desempeño deseado, que es el estándar que hemos marcado desde la planeación, con un indicador, y el indicador tiene unas características. Tiene su ficha técnica, cómo se define, cómo se calcula, cómo lo analizamos. Del desempeño real, en el momento en el que se realiza el proceso, pues vamos a ir midiendo. Y realmente, pues es como la comparación, ¿no? Entonces, medición del desempeño real. Se hace una comparación entre los dos, el estándar y lo que eventualmente sucedió. Identificamos desviaciones frente a lo que hemos pautado, estandarizado. Estamos por encima, estamos muy por debajo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Y hay que revisar como el origen, si de pronto marcamos unas ventas y no las alcanzamos, estamos muy por debajo, pues ¿cuál es el origen? ¿Por qué no estamos vendiendo? Puede ser una causa interna, puede ser una causa externa, pero igual hay que analizarlo todo. Revisamos esas causas de las desviaciones, miramos unas acciones correctivas y estratégicas, porque si viene de un impacto de ambiente, pues es la estrategia, buscamos la oportunidad, pero correctiva también porque puede ser de un proceso propiamente, de pronto no estamos rectificando la calidad de nuestros insumos y encontramos un alto índice de quejas por parte de los clientes, de aplicación de correcciones y nuevamente pues comenzamos este ciclo. Ya desde la sesión pasada habíamos hecho un abrebocas del círculo de Deming o el ciclo PHOEA, planear, hacer, verificar, actuar. En el planear pues miramos qué es lo que vamos a realizar, qué personas están involucradas, recursos, está el plan, por ejemplo, dentro de un presupuesto, miramos esas acciones, esas actividades. Entonces, hay un plan que estamos estructurando ahí. Viene el do, que es hacer, y es poner en práctica lo que colocamos en plan, en la planeación. En tercer paso está check, que es verificar, check en inglés, en español verificar, controlar. Desde ahí nosotros hacemos una medición de los resultados y miramos si concuerdan con lo que planeamos, y el actuar, que sería act en inglés, que es para corregir esos inconvenientes detectados. ¿Listo? Entonces ahí está, planear, hacer, verificar y actuar. Yo les pregunto, así de una manera general, ¿cómo nosotros planeamos unas vacaciones? ¿Usted qué tiene en cuenta para planear unas vacaciones? A ver, Diana. Buenas noches, profesora. Bueno, para Hola, buenas planear noches. unas vacaciones, pues obviamente primero ante todo el presupuesto, porque si no tenemos la platica no se puede planear, o sea, no se puede seguir el siguiente paso, porque si no tenemos plata, ¿cómo vamos a arrancar? Listo, entonces hay que tener en cuenta cuánto dinero tenemos para esas vacaciones. Por aquí están haciendo como sus comentarios, ¿no? En tiempo, claro. Entonces, en tiempo es cuando nosotros decimos cuántos días y cuántas noches. Y es conforme a los planes que nosotros hayamos detectado, ¿cierto? En las agencias de viaje. ¿A dónde quiere ir, Ana María? Exactamente. Entonces, ¿a dónde nos vamos? ¿Vamos a ir a Melgar o vamos a ir para la costa, para Cartagena, Santa Marta o San Andrés? ¿O vamos a ir al otro lado del mundo? ¿Cierto? Porque vamos a viajar, pero pues según el presupuesto, ¿a dónde nos permitiría? Y depende. Por ejemplo, dicen el objetivo. Claro, entonces el objetivo puede ser descansar y puedo ir a compartir con mi familia.
pero también puede ser un tema de negocios, de unas inversiones. El hospedaje, claro, entonces las mismas condiciones de hospedaje. ¿En qué hotel? ¿Cierto? ¿Cuáles son los beneficios? Incluye alimentación, por ejemplo. Bueno, ¿algo más? Personas, claro, entonces número de personas. ¿Qué vamos a llevar, cierto? El equipaje. El hotel, sí, ya está. El entorno, los planes, los sitios turísticos. Pues, ¿qué lugares nosotros vamos a visitar en esa ciudad, cierto? O en ese pueblo, municipio, país. ¿Qué hacemos entonces en el hacer? ¿Qué pasará ahí? Ya planeamos, ya tenemos un presupuesto, hay unos días, dijimos que nos vamos a ir lejos, por allá a Miami, bueno, no sé. Bueno, entonces vamos a pagar los tiquetes, vamos a empacar las maletas, a pagar el plan, a comprar los tiquetes, a realizar la reserva. Bueno, las cotizaciones es más como el plan, ¿no? Alistamos el viaje. Solicitar las vacaciones, por ejemplo. Súper importante, ¿no? Claro, usted está haciendo planes, pero ¿puede irse o no puede irse? Organizar el tiempo, eso ya lo hizo en planeación. Medio de transporte. Bueno, entonces vamos a llegar allá, pero vamos a alquilar, vamos a pagar un taxi, ¿cómo nos sale mejor eso? Depende del capital que disponga en ese momento. Prácticamente en el actuar, nosotros nos vamos a ir de vacaciones. ¿Listo? Claro, vamos a hacer maletas, vamos a pagar el hotel, vamos a pagar tiquetes o el plan que tengamos, ¿cierto? Ya tenemos el permiso de más y entonces pues nos vamos a ir de vacaciones. ¿Qué pasa en el check? En el verificar y controlar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Carlos? No escucho. Entonces comenzamos a verificar que llevemos todo. Usted se va a ir para la playa y entonces tiene que llevar el bloqueador, el bronceador, dependiendo las Pues vacunas. el check es como tener lo que tú dices, listo las cosas, ¿no? Que si usted hizo una reserva en un hotel, pues que la reserva ya esté hecha, que si va a viajar en avión, que los tiquetes estén comprados, que si vas para tierra caliente, pues la ropa adecuada, si vas para tierra fría, pues así mismo, como tener las cosas ya aseguradas, digámoslo así. También qué tenemos y qué nos hace falta todavía. ¿O qué nos hace falta? Listo. También miramos como nuestras expectativas, ¿no? Y entonces nos habíamos imaginado el super hotel, pero resulta que fue todo un fiasco. Y bueno, pues como comenzamos a comprobar que eso que planeamos
¿realmente fue o no fue? Siempre se está pendiente que se haya cumplido con lo planeado, que el hotel tenga lo prometido, los tiempos ajusten. Exactamente. Diana. Profe, y ante todo lo que usted está diciendo, pues no sé si será de pronto lo mismo. Verificar que todo lo que se planeó, se organizó, comprar tiquetes, sí sea 100%, porque pues hoy en día hay tanta estafa que uno ya no sabe. Exactamente. Bueno, finalmente todo lo que me prometieron en el plan, que incluía los 5 días, las 4 noches, con alimentación, transporte y demás, ¿sí se cumplió o resulté pagando yo por otro lado y me salió más costoso, cierto? Entonces todo eso uno también lo comienza a revisar, si el lugar estuvo acorde o no estuvo acorde, si la ciudad pues era tan bonita como me lo habían prometido, si hice todo el recorrido turístico, ¿cierto? Eso uno lo comienza a revisar. Y ya en el actuar, ¿qué hacemos? Entonces ya planeamos. Reclamo, pues es que ese reclamo, Sí. se Bueno. Y entonces vamos a hacer los reclamos, los PQRs a la entidad, porque pues resulta que nos quedaron debiendo lo de los desayunos incluidos, y entonces está por un lado la queja. Y lo otro es que pues posiblemente, si no nos fue muy bien, pues no vamos a volver y decimos, no, pues ya no vamos a comprar no vamos a contar definitivamente con este tipo de planes, sino que pues vamos a ir a otra empresa que nos asesore, ¿cierto? Otra agencia de viajes. Y ya en la próxima, pues podemos mejorar nuestra salida de vacaciones. Entonces, eso es planear, hacer, verificar y actuar. Hablábamos en la sesión pasada que podemos implementar el ciclo PHVA para un mantenimiento. Entonces, el mantenimiento es cuando nosotros tenemos ya el estándar, que son procedimientos operacionales estándar, y tenemos una meta. Entonces, la meta son la producción en 100 unidades, ¿sí? Y la idea es cómo mantener esos niveles, porque ya están estandarizados. Y de mejora es cuando pues nosotros comenzamos a mejorar, como dice la palabra, esos procesos, y para ello pues comenzamos a implementar un procedimiento que sea propio, hacemos una directriz propia del control, y desde ahí pues con toda la mirada hacia el futuro hacemos ese tipo de ciclos y de mediciones. Entonces está el planear, el hacer, verificar, actuar, pero en pro de una mejora. Decíamos que también existe un mayor grado de responsabilidad en algunos niveles jerárquicos, en unos más que en otros. Pues el supervisor tiene que mirar que se cumplan los estándares. Hay estándares de calidad, niveles de producción, ¿cierto? Hay unas consideraciones propiamente como de la calidad. En gerencia, pues que lo que se haya planeado en ese proyecto, pues realmente se haya hecho. Pero en la alta administración, pues se encargan de las ideas. Y entonces desde aquí nosotros generamos también como ese método de análisis y de solución de los problemas. Pues resulta que nosotros podemos identificar un problema o puede ser un proyecto. ¿Qué hacemos? Generamos, claro, un análisis de las causas. Es muy importante determinar realmente cuál es el problema. Generamos ese seguimiento de retroalimentación, de una evaluación, de verificar qué fue lo que pasó. Nosotros sabemos que tenemos un estándar y resulta que en últimas pues no lo pudimos cumplir. El plan de ventas estaba al 60% y nos fuimos al 40%.
pues hay que comenzar a utilizar el plan. Entonces tenemos el estándar, pero realmente pues lo podemos configurar conforme a la capacidad instalada, al tamaño de la organización, pues decimos si ese estándar estaba quizás muy alto. Puede ser, ¿cierto? Entonces uno comienza a cuestionar si está muy alto o quizás pues la capacidad que tenemos no nos da para ese nivel, ¿cierto? De producción. Entonces comenzamos otra vez en el plan y nuevamente esto se nos convierte en un estándar. Si de pronto ese nivel estaba muy alto, pues yo digo, ya no es el 60, va a ser el 50 y ya fijo nuevamente otro estándar. Entonces ya es como ese mejoramiento continuo que nosotros tenemos en esa conjugación de ciclos PHVA, en el mantenimiento y en las mejoras. Decíamos también en este sentido que puede ser importante mantener los resultados. Aquí en nuestra planeación identificamos indicadores, definimos unos procedimientos, en el hacer comenzamos a mirar las cualidades, habilidades y perfiles de nuestro talento humano, recolectamos datos, se hacen las tareas como tal. Al verificar, utilizamos los indicadores de rendimiento y ya saben ustedes que se hace pues ese comparativo. En el actuar, pues ya depende. Hay un actuar que puede ser normal, que es de mantener, alcanzamos el estándar, y desde ahí pues hace un acompañamiento, se pueden generar nuevas ideas y desde ellas se plantea la mejora o encontramos una anomalía. Comenzamos a hacer el estudio a profundidad de esas causas. Y entonces, pues nosotros usualmente miramos, es como el síntoma, ¿sí? Cuando no se obtienen buenos resultados de la verificación, lo que vemos es un síntoma. Pero al indagar, pues posiblemente saquemos la raíz allí del asunto, de ese problema. Es muy importante bloquear, si es del caso, ese problema, ¿no? También existe un método de análisis y solución de problemas apoyándonos del ciclo PHVA para mejorar resultados. ¿Qué hacemos nosotros? Identificamos el problema, está como en el planear, ¿no? Entonces, identificamos el problema, observamos también, porque, bueno, puede ser que el problema haya sido una baja en la calidad y nosotros decimos, no, eso fue el proveedor o fue algo en el proceso de producción, pero comenzamos a observar y resulta que la presión de la máquina no era suficiente, ¿sí? Entonces la observación también ayuda bastante. O algún comportamiento de los empleados. Entonces resulta que no están siendo muy productivos y por eso también como que le están bajando la calidad. De análisis del proceso, de un plan de acción. De allí viene la acción, el actuar. Verificamos, en este caso, que ese estándar se esté cumpliendo o no. Listo. Entonces, si se está cumpliendo, pues obviamente mantenemos ese proceso, lo estandarizamos y vendría aquí las conclusiones, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ir debidamente documentado. Cómo se hizo el proceso y este es un modelo que nosotros pues podríamos identificar dentro de ese mismo documento. Y en conclusión, pues decimos, no, se identificó este problema a través del método de análisis y solución de problemas. Entonces, posteriormente, pues se creó un plan de acción, se hizo el correctivo, se verificó de que eso está funcionando y se creó en este caso, pues, el estándar para futuros procesos. Entonces, todo eso tiene que ir como el paso a paso. También indicamos que podemos utilizar diferentes herramientas de calidad, en este caso el flujograma. Cuando nosotros hablamos de los procesos, desde el ámbito técnico hay que documentar cada uno de los procesos, desde la producción, desde un almacenamiento, desde la entrega a ese cliente, de un inventario. Los procesos tienen que manejar unos símbolos
para poder identificar en qué momento pues entra cada una de las acciones. Nosotros podemos tener una mercancía, podemos acomodarla, hacemos la revisión de los inventarios, etiquetamos, realizamos ese proceso de producción, rectificamos si tiene la calidad deseada o no, y si sí, pues ya pasa al empaque, al embalaje propiamente, y seguimos con los otros procesos, ¿no? Entonces, cada una de estas figuras tiene un significado. Por ejemplo, en este caso, pues terminar indica, el terminal, perdón, indica cuándo se inicia, ¿sí? El rombito es de las decisiones. Hay otro, en este caso, los cuadros son las actividades. Aquí en este caso es un documento, cuando, por ejemplo, hay que entregar ciertos informes o cuando hay que rectificar a través de los soportes propiamente, pues hay un documento, una inspección de firma, un archivo, la línea que sigue como tal el proceso, una base de datos. Por ejemplo, las personas que trabajan con programación, pues utilizarán mucho este símbolo de poder representar una grabación de datos, por ejemplo, de varios documentos, un expediente. Entonces, desde ahí, pues nosotros tenemos claridad del proceso y cuando, por ejemplo, vamos a certificarnos en calidad, pues también se hace como ese contraste de cumplimiento en los procesos. Digamos que es un poco dispendioso. Dentro del diagrama de calidad, podemos hacer este diagrama, que es el diagrama de Ishikawa. Y resulta que en ese diagrama nosotros identificamos como la lluvia de ideas frente a las causas de un problema. Nosotros identificamos es el síntoma, ¿no? Y resulta que hay muchas quejas por parte de esos clientes. En sí, ese diagrama nos va a representar de una manera muy gráfica el proceso, la causa y los efectos. Entonces, es como esa estructura que nosotros tenemos para clasificar unas ideas o unas hipótesis de las causas del problema. Claro, gráficamente, esa es como la ventaja. Y usted se sienta con las personas que o son expertas en el tema o están involucradas en un proceso que salió mal y comienzan a generar como esa lluvia de ideas, ¿no? De cuáles fueron como las causas. Lo que se hace es organizarse como por temas. Y entonces un tema fue alrededor de los sistemas, otro fue alrededor de un conteo o de un registro, otro fue de las capacidades del personal y otro fue sobre el manejo de los depósitos. Y con esto, pues ya nosotros obtendríamos como ese problema central. Cuando tenemos estas estructuras, pues ya nosotros tendríamos algo más en claro para proponer una solución o unas soluciones, porque acá están los problemas y entonces entra como ese plan de acción. De verificar, hay una hoja de verificación también para nuestros procesos. Visualmente, en este caso, nos habla de una inspección diaria al montacargas. O, por ejemplo, cuando hay una entrega por parte de los proveedores, ellos utilizan como esas listas de verificación y nos piden la firma de que se constate que se entregó completo un pedido y que además está como en buenas condiciones. Entonces, este es de inspección de cómo está funcionando ese montacargas visualmente, operacionalmente, y se va colocando como los chulitos, ¿no? Entonces, firma el supervisor, firma el operario, como un checklist, exactamente. Entonces, los checklists nos sirven para mirar que se haga bien esos procesos. Podemos utilizar el diagrama de Pareto, también se llama distribución ABC. Lo que nos permite es identificar dónde están los problemas.
¿Listo? Pues vamos a mirar. Hay una plantilla. Controles de atributos. Exactamente. De poder verificar que esté todo en orden, como se ha pedido, con las características deseadas. Esto es una plantilla, ¿sí? Nos dice que hay unas celdas en color blanco para diligenciar. Las grises, pues no se modifican porque hacen parte como tal de este documento. Se digitan las causas del problema, se digitan los datos recolectados o la frecuencia. Entonces, aquí colocamos el listado como de las posibles causas y aquí la frecuencia. Se digita esa información. Allí en la hoja de cálculo vamos a diligenciar la columna ID. En gráfico lo que aquí escriba será lo que aparecerá en el eje X. Bueno, entonces no hay que borrar ni modificar. Y ya nos darán como el resultado a través del gráfico. Pues yo aquí tengo un caso en particular y resulta que nos dicen que hay un aumento del 35% en las quejas y reclamos recibidos en el trimestre 3 del año en curso. Y uno comienza a evidenciar claramente como cuáles serían esas causas. Pues yo las voy a pasar acá. Tengo como varias identificadas. Entonces borremos esto de aquí y esto de acá. Nos dice el servicio postventa no se presenta a tiempo. Una segunda es que el personal postventa no sabe cómo instalar el producto. Esa sería una segunda causa. Una tercera, el personal del centro de contactos es grosero o no tiene una actitud de servicio. Y la colocamos acá. Otra es que el precio del producto aumentó mucho. También nos indica que el producto no cuenta con repuestos. Y entonces, pues, de pronto si hay que importarlos, es mucho más difícil para ese cliente. Que las piezas del producto no llegan completas. Por ahí llegan otras quejas. El producto se daña muy rápido. El producto se demora mucho en encender. Es otra causa de las quejas. Y el funcionamiento del producto es confuso. Para esto, pues también se determinó cuántas personas pues puntuaron en cada una de esas quejas, ¿no? Es decir, a uno no le van a salir, aquí cuántos hay, digamos 10 causas, sino que le van a salir muchísimas, ¿cierto? Según las quejas, uno hace un filtro grandísimo para poder concretar una causa. Es como unificar esos criterios y representarlos en una sola frase, sin dejar por fuera ninguno. Y desde ahí uno comienza a puntuar. Entonces, aquí son 26, aquí son 20. El personal del centro de contactos es grosero. 16 personas puso como esa queja. El precio del producto aumentó mucho. 9. El producto no cuenta con repuestos. 3. Las piezas del producto no llegan completas. 3. El producto se daña muy rápido. Serían 4 personas. El producto se demora mucho en encender. Ahí son 2.
y el funcionamiento del producto es confuso con 1. ¿Listo? Aquí ya nosotros pues hemos concretado esas causas. Esto es lo que les digo. Pues le pueden llegar 200 PQRs, miles. Pero hay que comenzar a dividir un poco como esos criterios, contar el número de personas que se quejaron según ese criterio. Lo que hace la plantilla es hacer una cuantificación automática. Y entonces está el ranking de 1 a 9. Están los datos recolectados. Si se dan cuenta, automáticamente pues nos pasa aquí la información. Está el ID en el gráfico, es como identificamos la causa en la gráfica y hay una composición real. ¿Listo? ¿Qué quiere decir composición real? Lo que pasa es que hay que organizar según la frecuencia esos criterios, esas causas, las vamos a organizar. Aquí, por ejemplo, está de 26, 4, luego 3, 3, 2, 1. Ahí ya está organizado. Luego sigue la frecuencia acumulada. ¿Cómo así frecuencia acumulada? Es ir sumando estas frecuencias que están acá. Comenzamos con 26. El segundo sería 26 más 20, 46, más 16, 62, ¿cierto? Más 9, 71, más 4, 75, más 3, 78, más 3, 81, más 2, 83 y más 1, 84. Esa es una frecuencia acumulada. Ir sumando estas frecuencias que están aquí. Se marca un porcentaje. Resulta que esto sería representativo de un 100%. Y entonces en este caso se va a sumar. Bueno, aquí no está la suma. No sé si me deje. No, creo que me va a cambiar los datos. Es sumar esto que está aquí. A ver, ¿cuánto nos da? 26, 20, 16, 9, 4, 6, sería 84. Ah, bueno, acá la frecuencia acumulada nos cuenta. Sería 84. Y es comenzar a dividir 26 sobre 84. Y entonces en porcentaje es el 31%. 26 entre 84 y por 100 sería el 31%. 20 entre 84 y por 100, 16 entre el total 84 y por 100, 9 entre 84 y por 100, 4 entre 84 y por 100, eso nos daría el porcentaje. El porcentaje acumulado es ir sumando los porcentajes. El primero es 31. 31 más 24, 55, más 19, 74, más 11, 85, más 5, 89, más 4, 93, más 4, 96, más 2, 99 y más 1 sería el 100%. Listo. Entonces aquí automáticamente pues nos sale la información, pero pues ya saben ustedes como de dónde sale. Y aquí nos va a trazar los datos recolectados para cada una de las causas. Y encontramos acá en este sentido como el factor que va acumulando. ¿Qué sucede? Como ya nos organizó las causas, nos hizo una suma acumulativa. Se dice en este caso que las causas que entran hasta una cantidad del 80% son los principales motivos del problema mayor que estamos evidenciando, que es el crecimiento del 35% en las quejas, ¿sí? Es decir, este P1, que es como la causa 1, la causa 2 y la causa 3,
serían las principales causas por las cuales se están dando ese problema. Y acá suma 31, este era 35 y 74. Y si revisamos, pues sería por el servicio postventa, ¿cierto? Que no se presenta a tiempo. El personal postventa no sabe cómo instalar el producto y el personal de contactos es grosero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Las personas tienen una serie de problemas con sus productos al momento como de pedir ayuda o hacer un requerimiento, pues no les están ayudando. Y además de eso, cuando les prestan como ese servicio postventa de un arreglo y demás, pues tampoco está funcionando. Entonces, al menos la persona esperará que le arreglen el producto. El producto puede ser una máquina. Y si no está funcionando, pues ese problema se hace mucho más grande. Y ahí está esta dinámica de Pareto. Bueno. ¿Inquietudes hasta ahí? Son 3 pasos que tenemos. Identificamos la situación problema o el proceso a analizar, identificar las causas y los datos y ordenamos de menor a mayor. De ahí sacamos las frecuencias, las vamos acumulando, las representamos en porcentaje y las que están en este caso, pues hasta el 80%, representativas hasta el nivel de 80%, serían como esas principales causas, ¿no? También trabajamos sobre una herramienta de calidad que se llaman los 5 porqués. Y en esta técnica, pues nosotros hacemos los 5 porqués, hacemos como esos cuestionamientos. Bueno, hay que identificar en sí cuál es el síntoma, el problema que estamos allí nosotros evidenciando. De allí, pues se trabajó desde un proceso que es elaborar un proyecto de licitación. Esto es una empresa que trabaja a nivel de proyectos de licitación. Ese es el proceso. Y el problema principal es la declinación de esos procesos porque está pasando mucho tiempo. Y entonces, pues, claro, hay unos alcances, hay un tiempo y hay unos costos. El costo muchas veces está sujeto al tiempo. Y cuando eso se prolonga, pues se cae el negocio, se cae el proceso. Y comienza a hacer las preguntas, ¿listo? Entonces, de por qué hubo declinación del proceso, de por qué los procesos estaban generando como esas pérdidas, de por qué hay un mismo proyecto funcionando en varios PM, que sería como el programa donde se corre ese proyecto, entonces por qué se hace eso simultáneamente si solo hay que hacerlo una vez, porque estaban generando copias a varios project management y porque nadie tenía conocimiento de que se estuviera generando como varias copias. Y vienen esas respuestas para llegar como al origen. Ya lo vamos a mirar ahorita un poco más. También existe retroalimentación del desempeño de nuestro talento humano. Es muy importante que le digamos a las personas qué están haciendo bien y en qué podrían mejorar. Y retroalimentación es a nivel, claro, de autorretroalimentación, autoevaluación, coevaluación, pero también un poco como 360, ¿no? Que nosotros también pues tengamos como la oportunidad de decirle a ese jefe inmediato como en qué se podría mejorar. Vamos a mirar este video que es muy valioso para que hagamos reconocimiento de esa retroalimentación dentro del ámbito del recurso humano. ¿Listo?
Bueno, acabamos de revisar este relevante video para hacer retroalimentación a nivel de recursos humanos. Entonces, Profe, reanudó la grabación, por favor. sí, sí, señor. Listo. Bueno, entonces, frente a esos procesos, recordar, ¿no? Siempre fomentar fortalezas, en este caso, generar como más bien esas áreas de oportunidad en unas debilidades, avisarle, ¿no? Entonces, avisarle que va a ser evaluado, que se va a medir el desempeño, de si ha hecho o no la labor para la cual pues ha sido contratado, de centrarse siempre en la mejora de las metas, de no generar juicios, sino de tener en cuenta una información, de centrarnos muy bien en esos datos, de escuchar, ¿cierto? Y bueno, hay como otros parámetros allí que son interesantes. ¿Han hecho ustedes estos procesos de retroalimentación de desempeño en algún momento? ¿Cómo así? Profe, perdón, yo no los he hecho, pero sí he visto, Si sí he me los han visto, hecho. sí, lo he visto cómo lo hace el jefe con uno de sus colaboradores y naturalmente no ha sido de la mejor manera. Prácticamente se ha terminado en una discusión y ahí no se da cuenta uno quién es el jefe y quién es el colaborador porque se suben la voz y se dicen cosas. Por ejemplo, para mí esto es súper importante. Naturalmente yo no procedo de esa manera, pero yo cuando mi jefe comenzó a hablar así y alegar y decir cosas feas, dije, no, así no es. Y yo no había escuchado este consejo, pero por solo sentido común, pues yo miré que así no era. Imagínate con toda esta indicación o con estos parámetros que nos dan cómo abordar un tema en el que se debe revisar el desempeño de los colaboradores en la empresa, pues el jefe tiene que tener su autoridad y su porte prácticamente de todos los aspectos, pues para poder decir o sacar el provecho que se necesita, en este caso cuando se evalúa decía un compañero, sin enojo, sin orgullo, sin creerse que él es como es el jefe, entonces puede Sí, ser gritar. neutral. Sí, naturalmente, no mire, entonces, pero esto naturalmente sí está dando pie para ayudar allí donde yo trabajo, que creo que necesitamos que las cosas se hagan mejor y de la mejor manera, porque es que tiene que establecer Claro. la diferencia entre el que dirige y el que está por colaborar allí. Dentro de la supervisión, pues naturalmente el jefe allí es el supervisor y grabé las palabras de la supervisión, no sé si en su área o es en otra, pero los verbos de la supervisión dice que el supervisor debe seguir, debe acompañar, debe orientar, debe mantener De orientar. el control de las normas y todo eso. Entonces, si no mantiene el control, se descontroló porque yo escuché que le dijo un poco de cosas feas. Ya ahí perdió el Ya bonito perdió término de ser el que orienta, ¿cierto? respeto, ¿no? Sí, gracias, profe. Me pareció muy interesante el video, naturalmente. Bueno, Heriberto, muchas gracias. Digamos que el enfoque no es tanto quién tiene la razón o el poder, sino más bien cómo mejoramos el quehacer de la organización, las actividades, cómo alcanzamos nuestras metas y objetivos. Quizás, si William, nos puedes explicar un poco en tu caso cómo haces este proceso de retroalimentación, pues sería muy valioso. Buenas noches, profe. No sé si me escuchen bien. William, te escucho lejos. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, sí, señor. Pues digamos, yo he trabajado en diferentes organizaciones como líder de algunas áreas
Y básicamente cuando me ha tocado aplicar las retroalimentaciones del personal que está a cargo, pues primero me parece importante conocer muy bien los objetivos y las metas como usted lo plantea, porque de ahí nace como la preparación previa que yo tenía que hacer para poder entrar con argumentos para poder hacer las evaluaciones. Entonces, digamos, y conocer muy bien primero las personas, los cargos, los roles, todas las partes operativas que estaban desempeñando todo el equipo para poder como fijar esas nuevas metas, ¿no? Porque era decir, ¿cómo vamos a hoy? En un término propositivo, pues para que la gente no se sienta vulnerada o que no son parte importante de la organización, pero también poner en un equilibrio que había que decirle la verdad en algunos temas de las oportunidades de mejora. Normalmente las personas son un poquito perfeccionistas, entonces cuando uno les pregunta qué oportunidades de mejoras ven en sus cargos, en sus actividades, pues normalmente las personas no hacen una autoevaluación o una autocrítica. Apreciación, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces eso es difícil hacerlos caer. Entonces uno dice, ¿cómo te ha ido? ¿Y cómo vas? ¿O qué resultados has dado? Entonces, ¿qué Claro. calificación pondrías? No, yo 100 porque pues yo hago muy bien mi trabajo. Entonces decirle, no, mira, hay que tener oportunidades de mejora porque nadie es perfecto y pues si yo saco en una evaluación 100 pues ya se me acabó toda la parte Claro. de crecimiento, la parte profesional, la parte, se acaba porque pues ya cumplí con todas las expectativas de la organización. Entonces, llevar a que la gente entendiera toda esa metodología no fue fácil, pero considero que con la metodología que yo aplicaba como líder, la gente salía satisfecha, hacíamos muy buenas calificaciones y hacíamos unos nuevos compromisos muy aterrizados frente a las dificultades que teníamos en los cumplimientos de las metas y las nuevas metas que fijábamos para cumplir esas fallas que teníamos que nos habían impedido pues tener unos objetivos cumplidos. Más o menos era como es el rango de la preparación y todo, profe. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Digamos que las personas contestan así como dentro también del temor, ¿no? De ser mal calificados y que a veces se piensa que esa evaluación es factor de despido o de no generarle el contrato para un siguiente año. Entonces, pues también depende mucho de la forma en la que se le evalúe. Denise. Sí, profe, aplicándolo en la empresa de la educación a la que yo pertenezco y que cierto rango de docentes se debe de ser retroalimentado por medio de una evaluación y que a la final yo me pongo a mirar, profe, esa evaluación medible de desempeño en el docente para que la empresa funcione, lo tomo yo pues desde acá, desde estas pautas que usted viene dándonos, donde los docentes durante todo el año deben de aportar, porque deben de aportar videos, deben de aportar por medio de papelería un sinnúmero de situaciones que a la hora del té es de recopilación como de papel, porque yo pregunto, si es para medir, para que sea medible, para garantizar de que en aquellos docentes que se presentan tantos flagelos en su desempeño como tal, en su perfil, y no lo hacen bien, y esas evaluaciones de desempeño en una empresa dan lo que el empleado puede aportar a la empresa para que ésta se siga construyendo o al contrario. Y en la empresa de educación se hace este tipo de evaluación y yo ahorita solita aquí en mi escritorio, escuchándola a usted, escuchando a Heriberto, escuchando todas las posturas del compañero que acabó de, de, de dar su aporte tan valioso. Y yo digo, ¿para qué se evalúa el docente cuando simplemente es como para llenar un requisito y donde no se van a tomar esos criterios que están haciendo que esa calidad en la educación no sea de tal magnitud como en sí se requiere y se necesita? Entonces, ¿para qué se hace la evaluación y para qué si se podría decir así tan feo, para qué se somete al docente a que haga esa evaluación
si de esa evaluación no se va a sacar ese tanto de situaciones que son las que no dejan que haya una buena calidad educativa. O sea, la medición y esa retroalimentación que nosotros estamos viendo ahorita, no en todas las empresas la aplican desde la situación en que la necesita la misma empresa. ¿Cierto, profe? ¿O será que yo estoy errónea? No sé, equivocada, perdón, no sé. Digamos que sí tiene que existir en el general de las organizaciones el proceso de la retroalimentación, porque si no, pues ese proceso de control nos quedaría como un poco cojo, ¿no? Lo que pasa es que sí hay que utilizar los resultados de desempeño para generar los planes a inicio, pues, del siguiente año. Y entonces hay una fase de preparación dentro, pues, de las instituciones educativas, unas semanas previas, pero es frente a cómo nos hemos evaluado. Y aquí pues entra mucho también como esa parte de autoevaluación de ese docente para mejorar los indicadores. Tienen que haber unos indicadores también determinantes de una calidad, de un desempeño. A veces se mide mucho también, es como por el número de estudiantes o repitentes o estudiantes que en definitiva están dejando la formación. Entonces, desafortunadamente, claro, estábamos como muy sujetos a la retención y la calidad a veces por eso pues también baja. Pero, es decir, la exigencia baja, ¿sí? Las exigencias en el sistema educativo ante los estudiantes pueden bajar, pero eso no quiere decir que la competencia del instructor o del docente tenga que ser también baja, ¿no? O mala. ¿Mm? Entonces, igualmente esa calidad tiene que mantenerse o mejorarse. Así el proceso de evaluación del estudiante pues se le haya bajado un poco frente como a esa presión de la calificación y que hay que promoverlos porque, bueno, o sea, porque no se los puede dejar perder. Pero sí, claro, sí tiene que haber como tal una retroalimentación, de mirar si hace una planeación, de cómo ejecuta una sesión, por ejemplo, de cómo evalúa o cómo cierra pues sus procesos, también habría que hacer. Profe, Pero, pero es que mire que nosotros como docentes, en toda institución debe marcar un tanto por ciento que el mismo gobierno como ley nos pone, que dentro de un aula, que dentro de en la institución no deben de perder, o los niños que reprobaron el año debe ser un tanto por ciento. No puede haber ni más ni menos de ese tanto por ciento, o sea, es muy medible. Y pues no sé, o sea, en su desempeño como empresa, no se visualiza tan a fondo todas estas situaciones como debiera de ser, si se pusieran a hacer las cosas correctamente como estamos aquí viendo en este curso. Profe Denis, sí. por eso fue que en alguna otra clase yo hice el comentario que en Colombia el sistema educativo pues no, realmente no es un sistema. Estará bien planteado, pero en el momento de llevarlo a implementarlo, ahí comienzan a ver las fallas y los mayores responsables, pues usted bien sabe que somos los docentes, porque nosotros, digo yo nosotros todavía, porque recae mucha responsabilidad para bien o para mal. Y lo que tú dices, claro, es que hay procesos que pues se puede hacer la retroalimentación, pero no hay una consecuencia tal si el profesor no cumplió con tal cosa, no se llega a ese punto. Ajá. De Claro que sí. pronto, Muchas gracias. de pronto, Denise habla de instituciones públicas. Sí, claro, Claro, públicas,
pertenezco a yo Sí, pertenezco es verdad. ajá, sí, porque yo me imagino, profesora Ángela, que las privadas tendrán sus parámetros distintos a las públicas. No sé, no me he puesto como en esa tarea. Claro, sí, si usted no está cumpliendo, si de pronto el proceso no lo está manejando bien y en últimas, pues no es como bien calificado, incluso bien calificado por parte de los estudiantes, pues lo que hacen es como cambiarlo, ¿no? Claro. Aunque Ah, bueno, qué bien. en sí, pues en sí sí se tiende como a mantener un contrato, porque por medio de un proceso allí de aprendizaje por parte del docente, pero si definitivamente no rindió, no presentó los informes que tenía que presentar, en clases también cero, entonces claro, pues hay suficientes motivos y lo saca, ¿sí? Puede ser que lo saque. Debiera de Entonces, ser así también en la pública, profe Ángela, porque es que uno mira que qué pena con los compañeros, pues que estamos ahondando acá, pero uno como docente y en Sí, esta no se da empresa, cuenta. entonces eso le toca mucho a uno, porque es que yo soy muy presta a velar por la justicia, así yo sea, así sea mi compañero, y si sé que no está haciendo las cosas bien, he sido muy directa porque no me gusta como dejar las cosas para que otra persona escuche y no sea la propia. Y yo veo que se van, que hay que seguir unos protocolos, que se debe de hablar con dígase coordinación, dígase rector, que es secretaria de educación, va y viene, y el docente sigue devengando sueldo y viviendo bueno. Qué tristeza. qué pesar, Esa es sí, Qué esa es la quizás, realidad. tristeza. quizás es un poco también como de las palabras y el incentivo de la responsabilidad que tiene, ¿no? Claro. Y de que pues detrás de eso pues tiene que existir como esa vocación docente porque si no, claro, como ya saben que tienen un lugar fijo, un puesto fijo, Claro. pues le Y que bajan al rendimiento. y que es muy válido, claro, en toda empresa debe haber una retroalimentación, pero es que con esa retroalimentación se toma, de esa misma retroalimentación se toman las cosas buenas, las cosas por mejorar, las cosas que debemos de innovar, bueno, yo qué sé, pero es que es con un objetivo que se hace esa retroalimentación, no hacerla solo por hacerla. Y en la empresa de educación se hace por hacerla, pero siga, profe, en el tema, disculpe ahí. Sí, No, profe, tranquila. perdóneme un momentico, hago una pequeña acotación. En cierta ocasión, aquí vino a mi municipio, vino el secretario de Educación del Meta y dijo que en las próximas semanas iba a venir a hacer una revisión al colegio. Yo era coordinador en el entonces. Entonces yo en plena reunión con el alcalde y los que estábamos allí, le dije, secretario, yo le voy a pedir un favor. Usted ha venido a reunirse muchas veces con los directivos, incluyendo los rectores y los coordinadores del municipio. Se ha reunido con los Sí. profesores de aula. Yo le voy a pedir un favor, reúnase con los estudiantes. Los estudiantes tienen muchas cositas que decirle a ustedes que nunca lo van a saber a menos que converse con ellos. Ahí está el consejo estudiantil, ahí está el personero estudiantil, Cierto. ahí está el registrador estudiantil. Hable con él, secretario. Me quedó mirando y dijo, bueno, está bien, vamos. Nunca lo hizo. Porque es que los estudiantes, usted sabe, profe Denis, que son los que nos evalúan de manera prácticamente infalible. Ellos dicen muchas cosas que son así, sino que hay muchos profes que va a querer que un estudiante le vaya a estar diciendo, no, profe, ¿por qué no hace esto en lugar de aquello? Mire que la clase no nos aguantamos. Sí, ¿no? Y ese puede ser un punto de fortalecer y es el mecanismo de evaluación por parte del estudiante. Es muy importante. Bueno, y entonces desde aquí pues se presenta como un resumen, ¿no? De la retroalimentación directa, pues allí recomendaban que se haga de manera personal. Eventualmente ya nos hacen retroalimentaciones virtuales, pero al menos pues como que esté la persona con la cámara prendida y demás para hacer bien esa retroalimentación.
Las preguntas se hacen previamente, no es algo como improvisado de, bueno, ¿cómo le fue este año, no? Sino, pues hay que diseñar las preguntas puntuales según los parámetros que establece la organización y según el objetivo que se tenga. De comentar cuándo será la siguiente retroalimentación. Usted le hizo unos consejos, unas acotaciones, como dice Heriberto, pero finalmente es porque usted le dice, listo, esta vez, no sé, le fue un poco regular, pero dentro de 3 meses nos volvemos a ver y revisamos estos puntos, ¿cierto? Entonces ya la persona, pues de alguna forma, pues tendría, ¿cierto? Más conciencia para poder mejorar ese desempeño y presentar lo que tiene que presentar como es, de brindar información clara de manera profesional y personal. Y la sistematización. Bueno, entonces, la información tiene que ser algo concreto, algo pues físico, que uno pueda presentar allí la evidencia. La información hay que guardarla, de pronto crear un drive, o si se hace de manera allí digital, pues todo eso hay que guardarlo. Y hay que tener carpetas, pues básicamente que por persona, para hacer revisión del seguimiento, de mirar pues esa puntuación cada vez que se le retroalimente. Y la sistematización. Bueno, entonces de aquí pues quería mostrarles, la idea era como hacer el ejercicio, pero al menos es como mostrarles lo del ciclo PHVA de manera un poco más detallada. ¿Sí? Aquí ya está hecho. Pues nosotros lo hubiéramos podido hacer, pero pues por términos también de nuestro tiempo, vamos a respetar ese tiempo. Aquí se comenzó con los 5 porqués. Entonces, hay 2 métodos, los 5 porqués, el ciclo PHVA. El proceso es el mismo que estábamos revisando hace un momento en la presentación de elaboración del proyecto de licitación. El problema es la declinación de procesos por el tiempo transcurrido. Eso es lo que nosotros estamos mirando, de que no se están cumpliendo los proyectos porque hay un periodo de tiempo muy largo. Y comenzamos a hacer preguntas. Por eso se llaman los 5 porqués. Porque hubo declinación de procesos, porque se generaron procesos paralelos que ocasionaban esa pérdida de tiempo. ¿Y por qué los procesos estaban generando pérdida de tiempo? Porque un mismo proyecto estaba funcionando en varios PM. Ese es un project management, un software para hacer el proceso del proyecto. Y había que realizar unas reuniones para decidir cuál era la mejor opción para el cliente. Entonces, estaba trabajando el mismo proyecto en diferentes ordenadores o en diferentes sistemas y desde ahí pues salían varios resultados. Tenían que reunirse revisando los diferentes resultados y eso pues les tomaba mucho tiempo. ¿Y por qué había un mismo proyecto funcionando en varios project management? Porque se enviaba una copia del proyecto a varios project management. ¿Y por qué se estaban generando copias a varios PM? Porque nadie tenía conocimiento. Entonces, en definitiva, pasaba algo ahí porque estaban enviando sus proyectos de manera desordenada y no había el control. Porque nadie tenía conocimiento de que se estaban generando todas esas copias. Porque no hay nadie quien controle el envío. ¿Listo? Y por ahí pues comienza a generarse como todo el proceso. Dentro de la planeación establecemos unos objetivos y establecemos también mediciones. Aquí el objetivo se indicó como la reducción de esas declinaciones, aumentar la productividad, eficiencia de unos procesos para que sí o sí se hagan bien los análisis y no nos tome tanto tiempo. ¿Cuáles son las actividades? Vamos a capacitar a los empleados para que hagan una buena detección de dobles procesos. Esto en los tres siguientes reuniones se va a hacer una capacitación porque es un problema para allá.
de hacer un análisis general del proyecto. ¿Cuál es el monto, servicio y plazo del proyecto? Primero, es como un análisis de viabilidad, ¿sí? Muy general del proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Mirando monto, servicio y plazos. Ese es el alcance del proyecto. Y esta actividad está a cargo de unos gestores de la empresa. Tienen que informar al CEO y la respuesta al cliente sería en los 3 próximos días. Entonces, ese es el plazo máximo. De desarrollar un primer análisis de los proyectos según las capacidades de la empresa, de mirar los recursos, el cumplimiento y de contactar al menos 3 proveedores. Es decir, el proyecto requiere unos recursos y entonces hay que elegir cuál es el más idóneo y determinar allí pues un buen proceso. Esto en 2 días. Entonces es cuestión de días que hay que hacer esto para que pues funcione y no perdamos nuestros clientes y el proyecto. ¿Qué se hizo? Pues se hizo la capacitación. El CEO realizó el análisis general de todos los proyectos según monto, servicio y plazo. El CEO realizó los primeros análisis de proyectos. Él es el encargado de hacer ese análisis de manera general con retardos de un día. Bueno, CEO no logró evaluar, entonces contactar los proveedores en un máximo de 2 días. Eso fue lo que pasó realmente. Se propuso eso, pero no se alcanzó. De allí comienza la verificación en la capacitación, por ejemplo, número de empleados sobre el total de empleados. Y entonces son 50, por ejemplo, sería 50 sobre 50, se cumple el 100%. Luego está la pregunta de si se hizo el análisis general del proyecto en 3 días o menos, y la respuesta es que sí. Y el indicador es el número de proyectos que se analizaron en esos 3 días sobre el total de proyectos. Por ejemplo, podrían ser 15 que cumplieron el parámetro sobre 16. ¿Se pudo determinar el CEO? ¿Pudo determinar el CEO la factibilidad de ese proyecto? No. Y se hace una medición también de número de días destinados al estudio. En este caso, sobre los 3 días que están destinados al estudio. En este caso, pues se hace ese parámetro. ¿Se realizó la evaluación y selección de las ofertas de los proveedores en un plazo máximo de 2 días? No. Entonces, el indicador es el número de días destinados en la evaluación y selección del proveedor sobre los 2 días destinados para poder concretar. En términos de indicadores, hay que hacer una buena revisión. Y en el actuar, listo, ¿le damos continuidad o vamos a estandarizar los procesos que hicimos bien? Continuamos con los procesos de capacitación con miras pues a hacer un reconocimiento de esos procesos, identificar posibles anomalías. Continuamos haciendo este análisis general del proyecto en máximo 3 días y de delegar. ¿Qué pasa? En los proyectos de mayores cuantías los va a analizar el CEO. ¿Listo? Él se va a encargar de esos proyectos grandes y los más pequeños, pues los va a revisar el gestor. El plazo de análisis de factibilidad pasa a ser 4 días, eran 3 días, pasan a ser 4. Y ampliar el plazo de evaluación y selección de ofertas a esos proveedores a máximo 3 días. Ya no van a ser 2, sino 3 días para poder generar ese análisis y verificar de que pues se cuenta con una disposición de proveedores para que sí o sí se realice ese proyecto. ¿Listo? Entonces encontramos planear con los objetivos. Desde aquí realmente se estructuran los indicadores. El hacer, de si se hizo o no se realizó. Verificamos, contrastamos entonces con unos indicadores y finalmente pues decimos si vamos a continuar con ese proceso o lo vamos a ajustar. Y de allí pues vienen nuevamente unos planes, ¿no? Porque si hay unos cambios, pues está sujeto también a unos procesos e iniciamos nuevamente con el ciclo.
Entonces, en la administración, todo gira en torno a estos ciclos de mejora. Desde ahí, pues planteamos la mejora continua, optimizamos procesos, somos más competitivos, podemos implementar pues estas herramientas que no son tan complejas para poder hacer esto de la retroalimentación. Entonces, es fundamental para la mejora continua, el retroalimentar. Desde ahí, pues, captamos una información muy precisa para realizar mejor el proceso. El ciclo PHVA nos permite identificar esos procesos que requieren como un cambio, que definitivamente necesitan, pues, un plan de acción. Puede ser inmediato, puede ser que haya un plazo. Y el proceso de retroalimentación es una corrección posterior, ¿no? Al implementarse de manera también inmediata, pues lo podemos aplicar en este caso frente a la evaluación de nuestro talento humano. Entonces también ahí desde ahí esa retroalimentación es de manera inmediata según el desempeño también que nosotros vayamos evidenciando y los resultados.